Abramos nuestras Biblias en el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis. El tema que voy a predicar se llama el milenio. La palabra milenio no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentra 1000 años. Y eso es lo que significa milenio, un periodo de tiempo de 1000 años. Y bueno, ahí en el capítulo 20, versículo 1 al 10, habla de este acontecimiento que va a suceder muy pronto también. Vamos a leerlo. Saludamos a todos los que nos están viendo por los diferentes medios y oramos para que el Señor los bendiga. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ustedes creen que Dios puede hacerlo? Claro que sí. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recuerden que el diablo, el anticristo y el falso profeta ya habían sido arrojados al lago de fuego cuando Jesús viene, ¿verdad?, por segunda vez a la tierra. Pero el diablo no, todavía no fue arrojado, sino que fue atado por 1000 años. Va a ser arrojado hasta después de los 1000 años, cuando sea suelto por un corto tiempo, ya va a ser lanzado al lago de fuego. Pueden sentarse. Imaginémonos ese mundo, un mundo lleno de justicia y bondad, donde no hay nada de injusticia, donde todo es recto, verdadero y digno en todos los aspectos de la vida. Un mundo ideal, donde aún las relaciones interpersonales van a ser bonitas, no van a haber enemigos ni violencia, nos vamos a llevar bien. La gente que vive en el milenio se va a llevar bien, no va a haber guerra. Y la razón es porque Satanás va a estar atado. Aún en el comercio, la educación y el gobierno
habrá completa justicia. Será un mundo con paz completa, abundante gozo, muy buena salud, de tal manera que la gente volverá a vivir mucho tiempo, hasta siglos. En la Biblia encontramos a un hombre que vivió en el Antiguo Testamento un poco después de la caída del hombre en el paraíso, o en el Edén, perdón, que vivió 969 años, ¿verdad? Y Adán como 930 y así. Ya en el tiempo de Noé ya vivía la gente de Noé para abajo 120 años, aunque Abraham y otros patriarcas vivieron un poquito más, ¿verdad? Ahora la vida del hombre son 70 años y cuando más robusto 80. Por eso el que ya cumplió 80 años ya está viviendo tiempo extra, un regalo de Dios, porque no cualquiera llega a 80 años. Amén. Llegar a 80 años ya se puede decir que Dios lo ha bendecido para llegar a esa edad. Y en medio ambiente también, el medio ambiente va a ser restaurado. Ya no van a haber tantos cataclismos en ese tiempo del milenio, no van a haber huracanes, terremotos. La tierra será restaurada en ese tiempo. Y todo será tan bonito que aún los animales dejarán de ser agresivos. Isaías 11:6 dice que el niño jugará con la serpiente venenosa, con el león, el corderito y el cabrito comerán juntos. Yo creo que se van a volver hasta vegetarianos los leones, ¿verdad? Porque será un cambio total. Y la única razón por qué habrá este cambio es porque Cristo va a ser el gobernante de todo el mundo. Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros reinaremos con Él. Esto parece una utopía. La palabra utopía significa algo que no puede realizarse, que solo esté en la mente, o un sueño, o tal vez una fantasía, que tal vez es un deseo nada más que sea así. O podemos verlo como algo ilógico, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo totalmente malo. Pero es una doctrina bíblica. Esto es bíblico, y al ser bíblico va a ser real. Nosotros, hermanos, yo, por ejemplo, yo creo en una escuela de interpretación escatológica, una línea de interpretación, donde creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que vamos a ser arrebatados, como los mensajes que les he predicado, que va a existir allá el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la segunda venida de Cristo va a ser real sobre el monte de los Olivos, y nosotros vamos a venir con Él. Y también creo en el milenio. Digo esto porque esto se transmite por Facebook y por YouTube. Y una vez me escribió alguien que no estaba de acuerdo con lo que yo predicaba. Y yo le digo, no tiene que estar de acuerdo. Lo que tiene que estar es estar preparado. Porque hay unas escuelas de interpretación que creen que la iglesia, por ejemplo, va a pasar por la gran tribulación. Y vamos a sufrir aquí. Yo no creo eso. Pero si usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, entonces quédese y disfrute la gran tribulación. Pero yo quiero seguir creyendo que voy a ser arrebatado. Amén. Si es que podrá disfrutarlo, ¿verdad? La gran tribulación. Sigo creyendo así. Y también sigo creyendo que el milenio va a ser real. Amén. Yo creo en una interpretación literal. Eso quiere decir que lo que es literal y lo que es alegórico es alegórico. Les explico esto porque hay una escuela de interpretación que cree de que estos 1000 años han sucedido a través de estos 2000 años que la iglesia ha vivido. Son etapas de tiempo, así creen. Pero yo no, yo creo que esto va a ser futuro,
y que va a ser exactamente cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra en su segunda venida y allí destruye a la bestia, al anticristo y al falso profeta y los arroja al lago de fuego y Satanás solamente es atado. Y Jesús va a reinar por estos 1000 años. Eso fue lo que leímos en Apocalipsis 20. Eso sí, yo escogí esta línea de interpretación porque tratamos de interpretar la Biblia con la misma Biblia, ¿verdad? Entonces tratamos de probarle por la Biblia que esto así va a ser. Así es que hay que estar preparado para disfrutar esto. Por eso les predico el milenio. En la Biblia se le da varios nombres a este periodo de 1000 años. Jesús lo llamó la regeneración, Mateo 19:25. El apóstol Pedro lo llamó tiempos de refrigerio, Hechos 3:19. También le llamó la restauración de todas las cosas, Hechos 3:21. Pablo le llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1:10. En el Antiguo Testamento lo predicó Moisés en Deuteronomios 30. Lo predicó Natán, 2 Samuel 7:12. Lo advirtió David, Salmo 2:6 al 12. Isaías también lo dijo, el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 1 al 10, habló de este tiempo, el milenio. Jeremías también lo habló en el capítulo 3, versículo 14. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Oseas, capítulo 3, versículo 4. Joel, capítulo 3, versículo 18. Lo predicó Amós capítulo 9, versículo 11 en adelante. Lo predicó Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 8. Lo predicó Sofonías, capítulo 3, versículo 14 al 10. Y también el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 9 al 11. O sea que no está solamente en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí está la visión que Juan vio de ese futuro tiempo que viene. Pero ya esto estaba siendo mencionado en el Antiguo Testamento. Hoy voy a dividir este tema basado en el capítulo 20 que leímos en 5 verdades esenciales. Y la primera es la reclusión de Satanás, el reinado de los santos, el segundo, el regreso de Satanás, tercero, la rebelión de la sociedad, cuarto, y la victoria del Rey de Reyes y Señor Jesucristo, basado en los versículos que leímos. Voy a comenzar hablando de la reclusión de Satanás, versículo 1 al 3. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Este mensajero de Dios desciende del cielo con la misión específica de atar a Satanás por 1000 años, según el versículo 2. El ángel desciende del cielo. Esto es lo que dice la Biblia. Se cree que desciende a la tierra, ya que Satanás se encuentra en la tierra desde que fue lanzado del cielo al triunfar Cristo en la cruz del Calvario. Entonces viene para atar. Ahorita se anda moviendo aquí en la tierra el diablo por todos lados, engañando a las gentes, a las naciones, engañando a los gobernantes, engañando a los que no tienen a Cristo. Y este ángel dice que trae las llaves del abismo. No es que traiga una llave literal, ahí es donde entra lo alegórico de la profecía. No es una llave literal o que el abismo tenga un portón, sino que significa el poder de abrir y cerrar que trae ese ángel, de que nadie pueda salir de ahí. Y es la llave del abismo. El abismo es el lugar donde fueron echados, si ustedes han leído, aquellos ángeles antidiluvianos que pecaron contra Dios y fueron encerrados en el abismo, y allí están encerrados. Allí va a ser metido Satanás por 1000 años. Y algunos piensan que es sinónimo del infierno o de las prisiones de oscuridad, como lo llama Pedro en 2 Pedro 2:4. Prisiones de oscuridad, lo llama Pedro. Este ángel trae una gran cadena en la mano, y otra vez no debemos de pensar que esta es una cadena elaborada de eslabones gruesos de hierro o de acero inoxidable, sino que metafóricamente se entiende que esta gran cadena simboliza el gran poder que Dios tiene para sujetar
y mantener inmóvil a Satanás, o sea, restringir el radio de acción para que no engañe a nadie de lo que están viviendo en el milenio durante ese tiempo, ni que le haga daño a nadie. Pues con el diablo atado, Jesucristo reinando y la tierra siendo restaurada, entonces va a ser una bendición. Va a ser como estar en el paraíso, ¿verdad? Que estaba el Edén, que estaba Adán y Eva. Versículo 2, allí afirma y dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. Esto lo único que aprueba es la potestad que tiene Dios aún contra el diablo. Sí. Dios tiene una potestad, y ahora anda suelto. Y el plan de Dios es eso, que ande suelto, y que nosotros lo resistamos, porque Él anda buscando a quien devorar. Lo resistamos y decidamos servir a Dios. El día de ayer, mientras el hermano Astur predicaba, yo pensaba en cómo Dios le permite al diablo, ¿verdad? Que algunas veces usa hasta el diablo para corregirnos. Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Y yo me imaginaba mientras él predicaba a Satanás yendo a Dios y decirle: quiero zarandear a ese Pedrito. Y Dios observó a Pedro y dijo: yo creo que Pedrito necesita una zarandeada. ¿Verdad? Entonces, pero el Señor le dice: yo he orado para que tu fe no falte. O sea que el propósito de Dios no es destruirnos, sino que a veces suelta el diablo hacia nosotros para que nos zarandee, es pulirnos. Porque zarandear es que toda la paja, ¿verdad?, sale, todo lo malo está saliendo y queda el puro grano. Claro que esas zarandeadas duelen. Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente. Y eso de amargamente es que lloró con dolor después que falló. ¿Por qué? Le preguntaba a Dios, ¿por qué fue Pedro? Y entonces me imaginaba el carácter de Pedro. Pedro era enojado, hermano. Tenía un carácter enojón. Y aparte, era uno de esos cristianos que dicen: yo me convertí al Señor, pero mi machete no. Mi pistola tampoco no se ha convertido. Yo fui el que me convertí. Y anda su pistola y su machete allí, y cuidadito con que alguien se les ponga al brinco, porque así era Pedro. Era machetero. Y ese tiraba a matar. No era solo para defenderse. Ustedes no crean que le apuntó a la oreja a Malco, sino que le ha de haber apuntado a volarle la nuca, la cabeza. Lo que pasa es que aquel, como era soldado también, se hacía de haber esquivado y le agarró nomás la oreja. Bueno, el Señor le hubiera pegado la cabeza también si se la arranca, ¿verdad? Porque la oreja se la pegó, dice la Biblia, ¿verdad? Al siervo, y le dijo: Pedro, así no es el asunto. Y luego también tenía un carácter, era altivo, era boca suelta, era creído, se creía más espiritual que los demás, ¿verdad? Se quería ser el número uno. Tanto que un tiempito antes de que Satanás lo zarandeara, se para delante de los discípulos y dice: Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no. Yo estoy dispuesto a morir. ¿Sabe lo que estaba haciendo ahí? Diciendo: estos tal vez pueden negarte porque no tienen la altura que yo tengo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Yo no, estos podrían negarte. Y el Señor pues solo lo oía y le dice: te va a zarandear, te va a zarandear el diablo. Y bueno, te vas a negar. Y así sucedió. Tuvo que llorar Pedro amargamente, porque Juan estuvo allí frente a la cruz de Cristo, el apóstol Juan, mientras estaba siendo crucificado el Señor, pero Pedrito estaba negándolo. Claro que después de esto,
el diablo hizo un buen trabajo, ¿verdad? Perdón. Está en la puerta donde yo manejo mi carro, está la llave. Perdón, hermano. Y ya no fue igual Pedro. Tanto que cuando el Señor lo encuentra de nuevo después de que resucita y le dice, ¿me amas? Él decía, tú lo sabes, Señor, que te amo. Tú lo sabes todo. Y aprendió una gran lección. Tenía que afinarlo el Señor para que fuera un gran siervo de Él. Si no, ese diablo, el Señor, un ángel va a bastar para encerrarlo en el milenio, ¿verdad? Pero ¿a quién va a usar el Señor para corregirnos, pues? Nos entrega que nos dio una zarandeadita el diablo, pero hay gente que aunque recibe zarandeadas no cambia, hermano. Le cuesta mucho cambiar porque sus caracteres son bastante difíciles, ¿verdad? Pero Dios nos ayude. Y este ángel viene y cumple su misión. Estas palabras lo prendió, lo ató, lo arrojó, encerró, puso su sello. Son vocábulos que no son meros términos retóricos, sino que son verbos, señalan acciones que van a suceder físicamente. Lo va a prender, lo va a atar, lo va a arrojar al abismo, lo va a encerrar y va a poner su sello ahí para que no pueda salir por 1000 años. Tremenda visión que tuvo el apóstol. ¿Y cuál es la razón para que va a ser atado el diablo? Allí mismo dice, para que no engañe más a las naciones. O sea que cuando Jesús venga por segunda vez y nosotros vengamos con Él, van a haber naciones todavía en el mundo. No con toda la gente que hay ahora, porque los juicios de la gran tribulación va a perecer mucha gente. Pero va a haber naciones que van a sobrepasar la gran tribulación y van a estar presentes cuando Jesús venga por segunda vez. Y a esas naciones ya no los va a seguir engañando el diablo, ni el anticristo, ni el falso profeta, porque ellos ya están en el lago de fuego y Satanás será atado hasta el final del milenio, que va a ser suelto por un poquito de tiempo. Número 2, el reinado de los santos, versículo 4 al 6. El apóstol Juan escribió, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que tenían potestad de juzgar. ¿Quiénes son los que se sentaron? Son todos los que participen en la primera resurrección, todos los que fueron salvos a través de todas las edades. La primera resurrección comenzó desde que Cristo resucitó de los muertos, en varias etapas. Luego viene la etapa de cuando Jesucristo arrebata a la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después de la gran tribulación va a haber otra resurrección que va a ser la de los mártires, que han sido martirizados durante la gran tribulación, van a resucitar antes del milenio, y también los santos del Antiguo Testamento. Dios, hermano, sigue su plan. Y usted me dirá, ¿por qué los santos del Antiguo Testamento? Daniel 12, 1 y 2 lo menciona. Y los redimidos en la gran tribulación, los mártires, en el capítulo 7 de Apocalipsis. Ellos pedían, ¿hasta cuándo, Señor, juzgará? Y espérense un tiempo, les dice el Señor. Pase un tiempito más y ahí ustedes se van a agregar al grupo. Y va a ser juzgado esta gente, esta bestia y este anticristo. Ahora, la iglesia que vamos a ser arrebatados con el Señor, vamos a venir con Él y vamos a reinar con Él durante el periodo de 1000 años. Nótese que las naciones que pasen la gran tribulación van a seguir siendo humanos, pero nosotros ya no. Nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, ese cuerpo que recibimos a ser arrebatados.
Después de que Jesús resucitó de los muertos, tenía un cuerpo así, diferente, que aunque se parecía el mismo, él podía atravesar las paredes y transportarse de un lugar a otro. Y yo a veces me he preguntado, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Nuestra vestidura, ¿cómo va a ser nuestra vestidura? Quiero suponer que va a ser una vestidura de luz, pero me imagino, y cuando me imagino, yo me imagino que sí me voy a parecer en apariencia como soy ahora, pero ya no va a ser carne ni sangre en sí. Pero yo me veo allá, ¿verdad? Como un jovencito de 20, 25 años. Así me veo yo. Y es que cuando yo tenía 20 a 25 años no era feo como ahora. Era más bonito. ¿Sí? Delgadito, un cuerpo bien, ¿verdad? Y ya cuando uno se va haciendo más mayor es que ya se va haciendo no tan bonito. Y el tiempo es el que se encarga de hacer eso. El tiempo no perdona a nadie. La muchacha más bonita, la Miss Universo, que tenga 15, 20, 25 años, más bonita del planeta, cuando pasen 30 años ya no va a ser tan bonita como es ahora. Y otros 20 años más ya va a ser puro pellejito arrugado. Eso es lo que hace el tiempo. Y Dios nos ha puesto en medio de ese tiempo que nos regule. Y hace más estragos todavía el tiempo cuando hay más pecado. 70, 80 años lo más, cuando más robusto es lo que vive el hombre en este tiempo. No muchos llegan. Ve el hermano Par, 49 añitos, lleno de salud, lo vi en enero. Y ya se fue con el Señor. Lo que quiero explicarles es que nosotros vamos a tener ese cuerpo y vamos a estar en esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo, y desde allá vamos a poder visitar las naciones para predicar, anunciar el mensaje del Rey Jesús. Siempre vamos a ser mensajeros del Señor, reyes y sacerdotes. Pero en la Jerusalén terrenal también van a haber ahí gente, ¿verdad?, ministrando entre los judíos. Y Jesús va a viajar de la nueva Jerusalén en el espacio a la Jerusalén antigua y va a reinar sobre la tierra. Ese va a ser el reinado de los santos. Dice que seremos reyes y sacerdotes. Vamos a reinar con Él. Tercero, el regreso de Satanás. Versículo 7. A los 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Esta va a ser la última rebelión de Satanás, porque Satanás nomás lo suelte, otra vez va a querer destronar a Jesús. Y para eso necesita cómplices. Sale a engañar a las naciones. A Gog y a Magog menciona ahí la Biblia, pero en realidad los eruditos bíblicos piensan que es Rusia, China, muchos países árabes, que los va a engañar Satanás de nuevo para destronar a Jesús. Dios reprenda al diablo. Ahora, ¿cómo es que el diablo va a hallar gente para engañar?
es que durante el milenio van a nacer mucha gente. Y como no va a haber enfermedad ni escasez, todo bendición, toda la gente va a vivir por mucho tiempo. Dice la Biblia que el niño morirá de 100 años. Fíjense ustedes. Si se murió niño, tenía 100 años. Entonces quiere decir que va a haber gente que va a vivir otra vez como en el antiguo tiempo, casi 1000 años de los que nazcan. Y yo me hacía una pregunta, y es: ¿cómo es que Satanás haya tanta gente después del milenio para engañarlos? Primero, que van a nacer mucha gente, y segundo, que naciones como los chinos, que tienen más de 1.000 millones de gente en una sola nación, supongamos que se mueran 700.000 en la gran tribulación, va a quedar como la población de Estados Unidos siempre, unos 300 millones. Entonces es bastante gente. Y muchos aceptarán al Señor como su rey durante el milenio, pero otros todavía se van a hacer duros, aún viviendo en un mundo tan bueno. Jesús estuvo aquí 3 años y medio ya en la tierra, y la mayoría endureció su corazón. Parece increíble que hayan visto a Jesús cara a cara, sanar, enseñar, predicar el evangelio del reino, y no le creyeron. Si nosotros hubiéramos tenido ese privilegio, hermano, de ver al Señor, bueno, si el Señor no hubiera sido por su gracia, también no le hubiéramos creído. Ahora le creemos porque la gracia del Señor nos encontró, su misericordia hizo una obra especial en nuestra vida. Lo mismo le pasó a Adán y Eva. ¿Qué tan fácil la serpiente antigua, el diablo, engañó a Eva? ¿Qué tan fácil? Y ellos vivían como en un paraíso, hermano. Había de todo ahí. Árboles frutales, bendición, había ríos que pasaban por el huerto, y ni así se dejaron engañar por Satanás. Eso prueba, hermanos míos, que el asunto de la salvación no está relacionada con la falta de información. El mundo sabe que Dios existe. Aún los ateos, que deciden por su propia mentalidad creer que Dios no existe, yo le aseguro que dentro de ellos hay ese espíritu que siente que tiene que haber algo sobrenatural para que nosotros existamos. Entonces, no es que sean tontas la gente. No, la gente sí sabe que el camino de Dios es lo mejor. La gente sí sabe que Dios existe. La gente sí sabe que fuimos criados para la alabanza de Dios. Lo que pasa es que ellos deciden seguir el pecado. Y se lo voy a probar por la Biblia. Romanos 1:19 al 21 escribió el apóstol Pablo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a esta gente, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces yo
yo escribí, no es por falta de conocimiento, la gente no es tonta, la gente sabe, fueron creados a la imagen de Dios. El ser humano razona. Un animal puede no descubrir que Dios existe, pero el ser humano razona. Y con solo que sea ser humano, sabe que existe algo sobrenatural que nos creó, que existe un Dios poderoso. Lo puede ver en la sonrisa de un niño, lo puede ver en la creación, en los árboles. Lo puede ver como desde la creación ha sido manifiesto. Dios se da a manifestar a las personas. No es por falta de entendimiento, no es por no conocer, es por el amor al pecado. Esto dice Romanos 8:7 y también Juan 3:19. Miren lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ellos vieron, la luz vino al mundo, ellos saben que Jesús vino para salvarnos, pero amaron más las tinieblas que la luz. Lo que pasa es que esta carne se siente más a gusto pecando que sirviendo al Señor. La carne le gusta el pecado, le gusta la basura, le gusta el lodo. Entonces ellos por su propia cuenta escogen seguir el pecado y no venir al Señor. ¿Por qué no vienen al Señor? Porque tienen que dejar muchos pecados. Tienen que dejar la vida mundana. Entonces prefieren no aceptar al Señor como su Salvador personal. Y eso va a pasar después del milenio. Gente viviendo con esa paz, con esa justicia, con esa abundancia, con esa salud, con esa bendición de Jesús. El diablo va a hallar tierra fértil para engañarlos. Multitud, dice allí lo que leímos, que va a engañar en un corto tiempo, que va a ser suelto. Hace un tiempo yo vine al Señor, no sé si frustrado, enojado, o no sé, porque ¿a quién puede ir uno sino al Señor, verdad? Y vine a Él y comencé como a reclamarle, a hacerles preguntas raras al Señor. Uno a veces hace preguntas raras, ¿verdad? La razón era que cuando yo vine a este país tenía 18 añitos. Era presidente de los jóvenes en mi iglesia donde me congregaba aquí en Los Ángeles. Y era parte del cuerpo evangelístico. Íbamos a evangelizar a los diferentes parques, a hacer culto. Al MacArthur Park por número 1, a Lafayette, íbamos a Liroro. Y en ese tiempo que yo vine, estaba naciendo la pandilla 18. Aquí en esta área nació en la Pico Union, en la Irolo y la Normandy, por en el Parque Irolo, la Normandy y la Olympic por ahí. Ahí comenzó el primer grupito de la pandilla 18 y nosotros íbamos y les predicábamos. Después de la 18 salió la MS, la Mara Salvatrucha. Eso no existía en nuestros países, hermano. Aquí nació. Y yo estaba aquí, iba a predicar a esos lugares. Recuerdo que había un hotel ahí en la Alvarado y la 6 que se llamaba el Hotel California. Hasta una canción le hicieron a ese famoso hotel. En ese tiempo puros pandilleros habían ahí de las 18. Y yo fui a buscar a mi cuñado. Todavía no había casado con mi esposa, pero el muchacho había estado en la iglesia y se había ido a la pandilla y yo lo fui a buscar. Y recuerdo que entré al primer piso y puros pandilleros allí me veían y yo les decía, vengo a buscar a tal persona porque era muy conocido entre ellos. Y aquí no está, me decían. Ve al segundo piso, tal vez allá está. Y fui al segundo piso, tampoco estaba. Lo encontré en el tercer piso, fumando marihuana y otras drogas ahí con un montón de pandilleros. Y le dije, Francisco, vengo por ti, hijo. Vengo a llevarte, no te puedo dejar aquí. Y les prediqué a aquellos cholos que también estaban ahí, ¿verdad? A que estaban drogados, les hablé del Señor. Pasaron 20 años. 3 años más tarde yo comencé el pastorado.
3, 4 años. Y pasaron 20 años y vi un reportaje de la televisión de mi país. Porque muchos de esos muchachos comenzó la policía de Los Ángeles a agarrarlos y a deportarlos. Y estos llegaron a nuestro país y hallaron tierra fértil para convencer a los muchachos que se metieran a las pandillas. Y después de 20 años yo vi este reportaje, y el reportaje decía que solo en El Salvador habían 30,000 pandilleros en 20 años. Y ahí es donde yo caí frustrado. Yo había predicado los mismos 20 años desde que nació la pandilla. 20 años habían pasado y yo tenía 30 gente en la iglesia. Y ellos tenían 30,000. Y le dije, Señor, no entiendo esto. Y el Señor me hizo comprender que la gente está más predispuesta a aceptar lo malo que lo bueno. Que el mundo, hay más tierra fértil para que el pecado se extienda que para que la gente se convierta al Señor. Los seres humanos somos así. Como ellos habían logrado en 20 años, solo en El Salvador, 30,000, imagínense en todos los otros países. Y yo 30 en 20 años de predicar. También me habló otras cosas el Señor. Por ejemplo, me dijo, otra cosa que tienes que entender, que esos tipos dan su vida, están dispuestos a dar su vida por su pandilla, y ustedes no. Sí, vean sus familias en todo, están dispuestos a morirse. Y sí, miles se han muerto, se matan unos a otros. Y ustedes no están dispuestos ni tan siquiera a dejar la comodidad de sus hogares, ni tan siquiera a darle al Señor sus diezmos. Dios habló conmigo de una manera tremenda, ustedes no. Lo cierto es que después del milenio va a suceder igual, hermano. En un corto tiempo ese diablo va a engañar otra vez en un montón de naciones que han estado viviendo en abundancia y en bendición, y va siempre a hallar tierra fértil. La razón es que siguen siendo humanos. Versículo 8 y 9, la rebelión de la sociedad. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este será un tiempo histórico en el que ocurrirá la mayor explosión demográfica. Va a haber mucha gente en el milenio, pues no van a morir muchos en el milenio. Entonces va a haber mucha gente, todos los que nazcan y los que han pasado la gran tribulación, que entraron al milenio, y al diablo se le va a hacer fácil hallar gente para engañarla. Y les va a meter en la cabeza que tienen que destronar a Jesús, que está reinando. Ese diablo no se arrepiente ni aunque lo encadenen por 1000 años en el abismo. Está destinado para el lago de fuego. Nomás lo sueltan tantito y su intención es destronar a Jesús. Y con toda la multitud de engañados que va a hacer, va a rodear a Jerusalén donde reina el Señor, y querer destruir aún la nueva Jerusalén que está allá en el aire, destronar a Jesús. Y la Biblia dice que a esos tipos rusos, chinos, turcos, árabes, va a descender fuego del cielo y los va a consumir como consumió a Sodoma y Gomorra. Después de eso, pues, viene otro tiempo de gozo y de bendición para los hijos de Dios. Y por último, la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le da gloria a Dios usted por tener ese Rey Jesús.
Dice el 20, descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo fue lanzado al lago de fuego donde estaba el falso profeta y el anticristo. Esta última insurrección, Dios la va a permitir por alguna razón, va a terminar siendo destruida. Recuerde que Dios es todopoderoso, Él es supremo, y el diablo aún se sujeta a lo que Dios quiere. Porque el diablo no es omnipotente, él fue creado por Dios. Sí. Los ángeles son creación de Dios. El único omnipotente y poderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios verdadero. Y pues, en este periodo de gracia, la salvación es un regalo. Un regalo de Dios. Ahorita está más fácil que en todas las otras dispensaciones. Pero el diablo anda suelto. Y como pues la carne, ya les dije, solo tiende a ir al pecado, y al pecado le gusta pecar, y se deja engañar por el diablo mentiroso, y son muy pocos los que se salvan y vienen a las iglesias. Son más los mundanos los que andan actuando como quieren. Ya le puse el ejemplo de la pandilla 18 y la MS. Quiero terminar recapitulando estos versículos que leímos, contestando dos preguntas. La número uno es: ¿cuál es el propósito del milenio? Pues esto estaba ya en la mente de Dios desde antes. Ya le mencioné yo todo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, lo han predicado y lo han llamado de diferentes formas. Los profetas, los apóstoles, los patriarcas. Esto ya estaba en el plan de Dios. Cuando Jesús nació, vino por primera vez y nació en un pesebre. Eso ya lo habían profetizado desde antes. Fíjense que la primera profecía de Cristo iba a venir se encuentra en Génesis 3:15. Cuando Dios está dándole el castigo a la mujer, al hombre y la serpiente, y hasta la tierra alcanza de ahí, es maldecida también. Dios da una promesa acerca del diablo y la simiente de la mujer, que era Cristo. El diablo le iba a morder el carcañal a la simiente, a Cristo, a la simiente de la mujer, pero Cristo le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y esto lo hizo en la cruz del Calvario del Señor. O sea, el plan de Dios está trazado. Esto viene porque viene. A nosotros nos tocó vivir en este tiempo, ya en los tiempos principios del fin, ya casi en los tiempos finales. Gloria a Dios por eso, porque está más cerca nuestra redención ahora que cuando creímos. Contesto la pregunta: ¿cuál es el propósito del milenio? Él viene a restaurar la tierra como debía haber sido desde el principio. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, la tierra no estuviera tan mal como está. Está dañada la capa de ozono, está dañado el clima. Hay tantas pestes. Él viene a quitar la maldición que cayó sobre la tierra por causa del pecado. Él restaurará toda su creación. Ya les dije que Génesis 3, 17 y 18 alcanza la tierra la maldición. Pero en Romanos 8, 20, Pablo dice que la tierra aún gime como con dolores de parto, esperando su redención. También en este tiempo del milenio, Dios cumplirá todas sus promesas hechas al pueblo de Israel. Allí Israel va a ser restaurado completamente. De Israel se gobernará el mundo. Allá va a ser el centro de gobierno. De allá va a regir el mundo el Señor Jesús. Segunda pregunta: ¿cuál es el propósito de establecer un reino terrenal aquí en la tierra por 1000 años?
Cristo tiene que triunfar en el lugar donde fue humillado y rechazado por los gobernantes del mundo. Por eso tiene que ser exaltado en el mundo. También este periodo es para cumplir 3 importantes pactos hechos con su pueblo. Primero, la posesión completa de la tierra prometida a Abraham, Génesis 3:14 y Ezequiel 20:33. El pacto de Dios con David también, el pacto que Dios hizo con David es que su reino sería eterno. Segunda de Samuel 7:16 y Ezequiel 37:22 al 26. También Dios les prometió un nuevo pacto. Se los prometió a Israel. Les dijo: en ese tiempo voy a perdonar todos sus pecados y les voy a dar un corazón nuevo. Su corazón será cambiado, un corazón nuevo. Jeremías 31:31 y Romanos 11:26. También que Jerusalén será la capital espiritual y de adoración del mundo. Zacarías 8:20. También va a cumplir que las bestias habitarán pacíficamente. Isaías 11:6 al 8. Que el desierto reverdecerá. Isaías 41:18. Y que la gente va a volver a recuperar larga vida. La longevidad volverá a la humanidad, según Isaías 65:20 al 22. Terminamos leyendo ese texto de Isaías. Esta profecía de Isaías, capítulo 65, es para ese tiempo. 65, 20 al 22. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Eso será el tiempo del milenio. Por lo tal, debemos de decir: bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, porque es cierto que vienen tiempos malos, pero este tiempo malo va a ser muy corto. Muy pronto comenzará nuestra redención. Jesús dijo: cuando vean todas esas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Estemos de pie, por favor. Padre lindo, gracias. Gracias por ser parte de tu iglesia. Muy pronto, Señor, reinaremos contigo. Nomás te pedimos que nos ayudes a permanecer sirviéndote, a resistir al diablo, porque él anda tratando de engañar aún a los escogidos. Dios mío, que estemos listos para que todo este tiempo de bendición que va a venir para la iglesia, nosotros podamos alcanzarlos. Que ninguno de nosotros se pierda, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendigo a tu iglesia, dales una semana de victoria, dale salud, Señor. Todos aquellos que no pudieron venir ahora, donde estén, ahí oramos por ellos y los bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Dios me lo bendiga, saludos en el amor del Señor. Si quiere hacerlo, pero si no quiere dar la mano, pues no lo dé. Estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Yo les dije ahora en la mañana que ya les andaba diciendo: pongámonos de pie y desen un abrazo, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Pero un día vamos a volver a hacerlo. Primero Dios. Dios me los bendiga.